Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Es un placer nuevamente estar con ustedes en esta mañana del sábado. Estamos guardando este día tan especial, el día de acuerdo a la palabra de Dios, que es el día que debemos observar. Si usted va a guardar algún día en esta tierra, que sea el día verdadero. Si no, ¿para qué va a guardar algún día? En Génesis nos dice claramente que nuestro Creador santificó, bendijo y reposó en este día. Y este es el día, por lo tanto, en que debemos nosotros seguir su ejemplo. Cuando Él vino a la tierra hizo lo mismo. Nuestro Salvador, en Lucas 4:16, ¿verdad? Dice que Él, como era su costumbre, iba el día del sábado a la sinagoga, o sea, a la iglesia. Por eso en este momento vamos a tener como parte de este día, ¿verdad?, de celebración. Estamos contentos porque Él nos ha permitido llegar hasta aquí. Vamos a hacer una oración para empezar este estudio y que pedir su dirección y su discernimiento. Amado Padre, gracias por este día, por su amor y su misericordia, porque usted es bueno, porque siempre nos muestra, cuando lo conocemos bien, su carácter verdadero, que es como el carácter de su Hijo. Gracias, oh Padre, porque usted nos ha dado la capacidad a los humanos de investigar para que podamos conocer la verdad. Sabemos que Satanás quiere que el mundo esté equivocado y tiene al mundo engañado en su mano, como dice la palabra, pero los que lo buscan y buscan la fuente de la verdad en su palabra van a encontrar la verdad. Le pedimos que usted sea con cada uno de nosotros, los que van a escuchar, y a mí también, oh Padre, para que podamos realmente conocer su voluntad a través de su palabra. En el nombre de su Hijo amado le pedimos y rogamos todo esto. Amén. Ok, apreciados amigos y hermanos, en esta mañana vamos a estudiar un tema muy interesante acerca de cómo dicen las Escrituras y cómo lo explica también el espíritu de profecía de cómo Dios destruye. Entonces, por no conocer estos principios del carácter del Padre, tenemos una idea equivocada de Él. Y el propósito mayor de nosotros es que podamos conocer al Padre y al Hijo, porque de eso consiste la vida eterna. Si usted realmente quiere obtener la vida eterna, lo primero que tiene que hacer es conocer al Dios al que usted adora. Primero, debemos saber cómo es ese Dios, cómo está constituido, cuántos son, si es uno solo, si son dos, si son tres, porque hay muchas ideas. Hay una corriente del unitarismo, que creen que hay uno solo, que se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que es el mismo, ¿no? Y ellos tienen muchos textos que usan tergiversadamente para mostrar que solo hay uno. Pero obviamente que ese no es el tema de hoy, pero otros creen que hay una Trinidad, que son tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Pero qué dice la palabra? 1 Corintios 8, 5 y 6 nos dice claramente que hay un solo Dios que es el Padre. Y esta aseveración total de la palabra nos dice claramente que solo hay un Dios que es el Padre. Está a través de toda la Escritura. Solamente tenemos que investigar y darnos cuenta que todo concuerda, porque Dios no se puede contradecir. Y en esta mañana vamos a estudiar entonces acerca del carácter de Él. Después de saber que Él es solo uno, que es el Padre, y que tiene un Hijo, que es nuestro Salvador, que es distinto a que digamos que el Hijo también es Dios y que el Padre es Dios y los dos son uno,
Y bueno, y otros que dicen que el Espíritu Santo también es otro ser que compone esta Trinidad, ¿verdad? Como un triángulo. 3 en 1, como el aceite 3 en 1. Pero eso no es la verdad. Este no es el momento para ir en detalle, pero la Biblia dice claramente, solo hay un Dios, que es el Padre. 1 Corintios 8, 5 y 6. Juan 17, 3 nos dice claramente, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a su Hijo, a quien has enviado. La vida eterna consiste en conocer al Padre y a su Hijo. Y también la vida eterna, obviamente, que consiste en conocerlos. ¿Quiénes son y cómo son ellos? De nada nos sirve a nosotros saber que solo es el Padre y que tiene un Hijo, pero no conocemos su carácter. Lo primero que usted necesita conocer para una mujer o un hombre para casarse con alguien, llegar a una relación que dure, que sea duradera, ¿verdad? Hasta que la muerte los separe, es que ellos se tienen que conocer. No podemos imaginar a alguien que llegue a una relación sin conocerse. Y los que lo han hecho, muy pocos han logrado tener un matrimonio largo. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la otra persona es esencial para que usted pueda saber cómo es y ver si a usted le atrae eso y si usted puede confiar en esa persona, si usted puede poner su vida en las manos de esa persona. Entonces, además de conocer quién es el Padre, el Hijo, cuántos forman este Dios verdadero, debemos conocerlo, cómo es Él, que es la parte más importante de todas. Entonces, en esta mañana vamos a estar estudiando acerca de lo que las Escrituras dicen acerca de cómo Dios destruye. Esta palabra destruir aparece 243 veces en la versión King James Version, la versión King James. En las otras también aparece. Estamos dando un dato de la King James. Obviamente que no vamos a estar estudiando cada uno de estos versículos que hablan de que mencionan esta palabra de destruir, ¿no? Vamos a hacer un resumen de los puntos principales y cómo podemos entender esto, ¿no? Si es verdad que Él destruye o si lo hace, ¿cómo lo hace? Que posiblemente en eso es que estamos equivocados. Cuando uno hace un esfuerzo honesto para entender que la destrucción aparentemente viene directamente de Dios, primero debemos considerar un principio bíblico muy conocido. Y este principio bíblico que vemos a través de toda la Biblia es que las Escrituras dicen, ¿verdad? Algunas veces, en muchos casos, ¿verdad? Que Dios hace algo que Él de mala gana permite. Entonces este es un principio que está a través de toda la Biblia. Se dice que Dios hace algo cuando realmente lo que está pasando es que Él lo está permitiendo. Pero estas dos cosas no son necesariamente iguales. Permitir algo no es igual a que yo mismo lo haga. Vamos a ver el comentario bíblico, porque el comentario bíblico adventista es una fuente donde podemos ir para entender ciertas cosas. Si usted es adventista, me imagino que usted confía en este comentario bíblico. Si no es, pues obviamente le invito para que lo estudie y se dé cuenta si está en lo correcto o no. Pero nosotros confiamos plenamente en esto porque fue escrito, ¿verdad? Y son citas directas casi de Elena G. White y de personas muy versadas en estos temas bíblicos, ¿no? Entonces, en el comentario bíblico adventista dice lo siguiente, refiriéndose, por ejemplo, a Ezequiel 20:25. Este comentario bíblico va analizando la Biblia de texto por texto, y cuando está explicando Ezequiel 20:25, que dice: y hasta llegué a imponerles leyes que no eran buenas y mandamientos con los que no podían encontrar la vida. Imagínense, Dios está hablando
Y él dice, hasta que llegué a imponerles leyes que no eran buenas y mandamientos con los que no podían encontrar la vida. Imagínense. O sea que lo que está diciendo ahí, si usted lo lee literalmente, está diciendo que Dios le impuso leyes que no eran buenas y mandamientos por los cuales no podían encontrar la vida. Hablando de esto, el comentario bíblico adventista dice lo siguiente. En la figura bíblica, muchos actos se atribuyen a Dios no con la idea de que Él realmente los realiza, sino desde el punto de vista de que en su omnipotencia y omnisciencia, Él no los impide. Una comprensión de este principio ayuda a explicar muchas declaraciones aparentemente contradictorias. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el comentario? Que en la figura bíblica muchos actos se atribuyen a Dios no con la idea de que Él realmente los está realizando Él mismo, sino desde el punto de vista de que en su omnipotencia y omnisciencia, Él no los impide. Y si Él no los impide, entonces, de acuerdo al escritor, dice que Dios lo hizo. Pero vamos a ver que son pueden ser dos cosas muy diferentes. Si usted permite que su hijo, después que le ruegue y le ruega, quiere irse en la noche a pasear con sus amigos, y usted le dice que no y que no, porque usted sabe los peligros que hay, y ese hijo insiste, usted finalmente le da permiso que se vaya, y este hijo tiene un accidente por allá, suponiendo que es un hijo mayor de edad, ¿no? Tiene un accidente en el carro y muere, ¿va a ser el padre responsable por la muerte de ese hijo? Legalmente, obviamente que no, porque no fue el padre que fue con él y lo llevó y hizo la cosa con él. O sea, le dio permiso porque el hijo estaba insistiendo y insistiendo. Y como el hijo es mayor de edad y tiene conocimiento, pues obviamente él es responsable de lo que le sucede. Aunque el padre le dio permiso, el hijo es responsable, porque él fue el que quería hacerlo. Entonces, así mismo sucede en muchos casos en la Biblia, donde Dios permite y se la atribuye a él porque no lo impidió. Vamos a ver algunos casos aquí rápidamente. Por ejemplo, también en Ezequiel 38:4 dice, te voy a hacer volver, te voy a poner ganchos en la boca, te voy a sacar a ti y a toda tu caballería con sus jinetes de elegantes uniformes, ese enorme ejército armado de espadas y escudos de diversas clases. Ezequiel 38:4. Y aquí es como que Dios está hablando y diciéndole a Israel, dice, te voy a poner ganchos en la boca. Así acostumbraban los asirios a hacer con las personas que conquistaban. Le ponían unos ganchos aquí en la boca, en la lengua, y los iban jalando así todo el camino de regreso, todo el camino hacia Asiria. Aquí Dios aparenta que Él es el que está haciendo eso. Pero obviamente, ¿cómo Dios va a estar haciendo eso? Solamente que Él lo está diciendo en una forma donde Él lo va a permitir, porque Israel se había apartado de Dios. Israel se había ido tras dioses ajenos. Y Dios no podía ya hacer nada por ellos. Si ellos no quieren estar con Él, ¿qué va a hacer Él? Él los deja. Y cuando los deja, ¿qué sucede? Vienen estos ejércitos extranjeros y se los van a llevar y les va a causar todo ese mal. El comentario bíblico hablando de esto dice, el poder se representa aquí como el poder del Señor, ya que con frecuencia en las Escrituras se dice que Dios hace lo que permite que Satanás haga. Imagínense, esto está claro, en el comentario bíblico adventista, volumen 4, página 707, hablando de Ezequiel 38:4. Aunque diga ahí el versículo que yo los voy a poner ese gancho y los voy a llevar, no es Dios el que lo está haciendo, ni lo va a hacer. Allí ella dice en este comentario, el poder se representa aquí como que viene de Dios que va a hacer eso, ya que con frecuencia en las Escrituras se dice que Dios hace lo que permite que Satanás haga. Así que cuando Dios permite que Satanás haga algo, muchas veces se le atribuye a Dios. Y por eso es que si no entendemos este principio, vamos a estar malinterpretando muchos textos bíblicos y atribuyéndole a Dios
las acciones de Satanás. Imagínense lo terrible que es eso. Que nosotros, por no entender estas cosas, le estemos atribuyendo a Dios que Él fue el que mató a este y que mandó a matar allá y destruyó, hizo esto y esto, cuando Él solamente, el lenguaje, lo que está expresando es que Dios lo permite. ¿Y por qué lo permite? Esa es la pregunta que debiéramos hacernos realmente. Siempre lo permite porque la gente se apartó de Él, lo dejaron, se fueron tras dioses ajenos. Dios ya no puede seguir protegiéndolos. Apenas ellos se separan completamente de Él, viene la destrucción y la muerte. ¿Ok? Veamos lo que dice Patriarcas y Profetas en referencia a 2 Samuel 12, 11 y 12, que dice que Dios levantaría el mal contra David. Ahí dice en 2 Samuel, yo voy a traer el mal sobre David, ¿verdad? Por lo que hizo. Miren lo que dice aquí Elena G. White, Patriarcas y Profetas, página 739. No es que Dios haya incitado estos actos de maldad, sino que a causa del pecado de David, Él no ejerció su poder para evitarlos. Debido al pecado de David, después de que se metió con la esposa de su soldado, un soldado que estaba arriesgando la vida allá en el campo de batalla, y David viene a hacerle eso a su esposa y luego lo trata de cubrir, trayendo al soldado acá y tratando de que se estuviera con su mujer para que aparentara que si quedaba embarazada era del esposo. Imagínense hasta dónde llega la maldad humana cuando es dejada que Satanás lo controle. Y aquí vemos que el NJ hablando de eso dice, no es que Dios haya incitado estos actos de maldad, sino que a causa del pecado de David, Él no ejerció su poder para evitarlo. O sea, Dios no va a ejercer su poder para evitar las consecuencias de nuestros actos malos. Y así David, como él cometió ese acto tan malo, la consecuencia natural de la siembra y la cosecha, del principio de la siembra y la cosecha, el principio de la causa y efecto, es que usted va a cosechar lo que siembra. ¿Y qué cosechó David? Ya sabemos la consecuencia. Perdió a 4 hijos. Porque él dijo que el que le quitaba la oveja a este hombre cuando Natán le hizo esta parábola, dice que debía pagar con 4 veces. Así él tuvo que 4 hijos de él. Exacto, porque eso era un estatuto. Entonces, vemos como Patriarcas y Profetas, la hermana de White dice claramente, Dios no ejerció su poder para evitar que David cosechara las consecuencias. Por eso dice que David iba a llevar estas consecuencias, ¿no? Así que este principio realmente se presenta una y otra vez en toda la Biblia y en el comentario bíblico adventista. Un ejemplo muy bueno también de las Escrituras que se relacionan directamente con Dios destruyendo a un pecador se encuentra en la historia sobre la muerte del rey Saúl. Ya lo mencionamos anteriormente, pero vamos a decirlo rápidamente de nuevo. En 1 Crónicas 10, leemos claramente. Saúl murió por su rebelión, con que prevaricó contra Yahweh, es decir, contra la palabra de Yahweh, la cual no guardó, y porque consultó a una divina y no consultó a Yahweh. ¿Y qué le pasó? Por esta causa Dios lo mató, imagínense, y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Así que la Biblia claramente está aquí diciendo que por haberse apartado de Yahweh y prevaricado contra él, y que no guardó la palabra de Yahweh, se fue a consultar a una pitonisa, una divina, por esta causa Dios lo mató. Imagínense. Y traspasó el reino a David. Así que aquí leemos en términos inequívocos que Dios mató a Saúl. Si todo lo que tuviéramos fuera este versículo para saber lo que le pasó a Saúl, todo el mundo diría, bueno, no, Dios lo mató. Dios lo mató porque ahí lo está diciendo. Y tenemos que creer lo que la Biblia dice, ¿verdad?
Pero si nosotros no investigamos, la Biblia es un libro muy especial. Nosotros tenemos que investigar para conocer la verdad cuando hay cosas que se contradicen. Porque Dios, cuando mandó a su Hijo, el Hijo vino a mostrar cómo es Dios realmente y el Hijo no mató a nadie. Entonces, mostró un carácter totalmente diferente a lo que la gente creía y todavía cree de Dios. Entonces, si eso es contrario, las historias del Antiguo Testamento, lo que la gente cree que Dios hacía, con lo que el Hijo vino a mostrar, entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos que investigar. No podemos dejarnos llevar por un versículo, aunque diga lo que diga. Todo debe analizarse. No se puede tomar un versículo y poner nuestra fe total en eso, o en los versículos que apoyan nuestras ideas. Y dejamos todos los demás que no nos gustan, que van en contra de lo que yo creo. Si usted realmente cree que Dios fue el que mató y todo eso, entonces, si quiere saber la verdad, busque todos los versículos, póngalos juntos, analícelos. La vida de Yeshua en la tierra, que era la imagen del Dios invisible aquí, hecho carne. Y ahora dígame usted sinceramente, ¿ese Dios del Antiguo Testamento era el mismo que el que vino aquí? La Biblia dice que Dios no cambia. No podría haber sido uno allá en el Antiguo, otro en el Nuevo, y que ahora al final va a ser de nuevo igual que en el Antiguo, va a matar gente, millones y millones al final. Pero el Hijo vino y no mató a nadie. Más bien permitió que lo mataran a él, imagínense. ¿Cómo vamos a explicar nosotros eso a alguien que nos pregunte si tenemos esas ideas discordantes que no concuerdan? Así que si usted tuviera solamente ese versículo, entonces usted estaría que dice que Dios mató a Saúl, ya sería un caso cerrado, ¿no? Sin embargo, debemos reunir todas las escrituras, como dije, sobre un tema determinado, sobre este tema y sobre cualquier otro, y luego dejar que cada palabra tenga su influencia apropiada. Cada palabra tiene valor, ¿ok? Entonces vamos a analizar esto. Vamos a ver, ¿hay alguna otra porción de la escritura que hable de la muerte de Saúl? Sí, y está justo en el mismo capítulo. Cuando usted lee el capítulo al principio, 1 Corintios de Crónicas 10, del 3 al 6, mire lo que dice. Y la batalla se agravó contra Saúl y los arqueros lo hirieron y fue herido por los arqueros. Entonces Saúl dijo a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tuvo gran temor. Entonces Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Y cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, él también se echó sobre la espada y murió. Murió pues Saúl y sus 3 hijos y toda su casa juntos allí, imagínense, qué cosa más terrible. Este rey que fue levantado y pedido por los hijos de Israel para que fuera su líder, ¿cómo termina su historia? Algo muy triste, hermanos. Pero lo que queremos resaltar aquí es que vemos claramente la Biblia está narrando en los primeros versículos de este capítulo 10 de Primera de Crónicas cómo fue que Saúl murió. En el versículo 14 dice que fue que Dios lo mató. Pero aquí vemos claramente que no fue eso. Él venía huyendo, tenía miedo que lo agarraran porque estos filisteos eran malos de verdad. Lo iban a escarnecer, lo iban a golpear, lo iban a hacer sufrir, ¿no? Antes de matarlo. Y él dice, no, mejor yo me mato aquí. Mejor es que yo mismo me mate. Y le pidió al escudero que lo matara. Y el escudero no quiso porque ese era el rey. ¿Cómo iba a matar al rey, verdad? Entonces Saúl dijo, ok, pues si no quiere yo mismo lo voy a hacer. Y puso su espada y se tiró sobre la espada. Y vemos allí que en realidad lo que sucedió es que Saúl cometió suicidio. Se mató él mismo. Así que recordemos lo que dice el comentario bíblico adventista. Una comprensión de este principio de que muchas veces en la Escritura se dice que Dios hace algo que Él de mala gana permite. Eso lo dice el comentario. Y este es uno de esos casos. Nos ayuda a comprender estas declaraciones aparentemente contradictorias. ¿Por qué? Porque lo que sucede, Dios solo está
permitiendo que suceda lo que esta persona, como consecuencia de su separación de él, va a recibir. ¿Ok? Cuando se ponen juntas, ahora tenemos una visión más clara, bíblica, de que Dios mató a Saúl. ¿Pero en qué forma lo mató? Al permitirle de mala gana que se suicidara. ¿Ok? De esa forma fue que lo mató. De acuerdo a este principio bíblico, en esa forma lo dejó que fue que lo suicidó. ¿Cómo? Permitiéndole que él se suicidara. Esa es la forma como se le aplica algunas veces a Dios haciendo cosas que él no ha hecho realmente. Porque Dios hubiera podido impedir que Saúl se tirara sobre su espada. Dios tiene poder, manda un ángel y dice, mira, aunque se tire ahí, tú deténlo que no caiga en esa espada y se mate. Pero no, Dios no lo va a impedir, porque usted es lo que usted quiere y Dios no anda interviniendo en cosas cuando usted, por eso nos ha dado libre albedrío para que nosotros escojamos a quién queremos servir, lo que queremos hacer, a dónde queremos ir, a quién queremos servir, a Dios o a Satanás. Saúl decidió servir a Satanás, irse del lado de Satanás, buscó una pitonisa para ver su futuro. Entonces, obviamente que nuestro Padre no puede, en el sentido de que, como Él nos da libre albedrío, no va a intervenir para impedir que yo haga algo que yo quiero hacer. Y entonces todo lo dejó que Saúl pues hiciera lo que él creyó que era lo más correcto en ese momento. Así que cuando nosotros entendemos este principio, que es simple, vamos a poderlos aplicar a los muchos lugares en las Escrituras que aparecen contradecir rotundamente que Dios es un Dios puro y santo, porque permitió matar a esta gente, mandó a matar a Amalek. El sábado pasado estuvimos estudiando el anterior acerca de Amalek, cómo es que Dios le mandó a Saúl que hiciera eso. Cuando entendemos estos principios vamos a entender esos versículos y vamos a ver que Dios es un Dios maravilloso, un Dios amoroso, un Dios misericordioso, que todo lo hace con el fin con el amor hacia sus hijos. Pero al mismo tiempo Él no puede evitar que el hombre coseche las consecuencias de estar separado de Él. Así que el amor de Dios no se muestra matando directamente al pecador para proteger a su pueblo, a quien ama. Su amor se muestra tanto al pecador como al justo, al aceptar la decisión que tomen, usando el libre albedrío que le ha dado a sus seres creados. Así que Dios muestra su amor tanto a los malos como a los buenos. Algunos piensan que Dios no muestra su amor, pero la Biblia dice claramente, Dios hace salir el sol sobre ¿quiénes? Sobre los malos y los buenos. Él ama a todos los hijos, así como un padre, nosotros que somos humanos y pecadores, en general, ¿verdad? Los padres aman a sus hijos, no importa si es malo o bueno, ellos los aman. Entre veces aman más al que es malo porque le ven más, le sienten más compasión porque saben que este hijo va a terminar mal y se dedican más a ese hijo y tratan de ayudarlo. Así es nuestro Padre Celestial, Él nos ama a todos, somos sus hijos. Pero en ese amor que Él tiene hacia nosotros, Él entonces lo que hace con el malo es que le permite que coseche las consecuencias de sus decisiones, de sus actos. No es Dios directamente trayéndole el castigo y matándolo, sino dejando que Él coseche las consecuencias. Así pues, entonces vemos aquí otro ejemplo acerca de, hablando de Saúl en Oseas 13:11, miren lo que dice aquí, muy interesante. Te di un rey en mi ira y lo quité en mi furor. Imagínate, se está refiriendo aquí el texto a Saúl. Dice, te di un rey en mi ira y lo quité en mi furor. Oseas 13:11.
Entonces vemos aquí nuevamente, leemos la declaración clara de que Dios quitó, o sea que mató, destruyó al rey Saúl en su ira. Eso es lo que nosotros, alguien que lee la Biblia y no tiene discernimiento y no conoce estos principios, va a entender que Dios quitó, o sea que mató, destruyó al rey Saúl en su ira. Sin embargo, ya sabemos que Saúl se suicidó, por lo que debemos aplicar el principio de que a veces se dice que Dios hace lo que Él permite de mala gana. Por eso tenemos que aplicar este principio, porque ya vemos que en el caso de Saúl no fue que Dios lo mató, sino que él mismo se tiró sobre su espada. Así que cuando vemos estos contradicciones, entonces tenemos que aplicar estos principios para poder entender. Este versículo también arroja luz sobre la ira y enojo de Dios, que ya hemos hablado algunas veces, porque no entendemos esa ira y ese enojo de Dios, que se definen como Dios de mala gana dándole a la gente lo que ellos egoístamente desean. Carne a Dios en su ira, Dios le da la carne y les manda una plaga. Interesante, ¿verdad? Vamos a ver por qué dice que se encendió la ira de Yahweh y les dio lo que querían. Y después le da una plaga, que empezaron a morirse. En su ira, entendemos mal esa palabra, como ya hemos estudiado anteriormente. Pero vamos a ver esto más adelantito. Aquí en Efesios 4:31 dice, rechacen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. Aquí Efesios 4:31 nos está diciendo que debemos rechazar estas cosas. Amargura, enojo, ira. Entonces, ¿cómo es que Dios tiene ira? Y aquí nos dice que la ira y estas otras cosas son un tipo de maldad, o sea que es algo malo. ¿Será que Dios tiene cosas malas en él? ¿O será que esa ira que está hablando aquí es distinta a la ira de Dios? Cuando dice la ira de Dios es distinta a esta ira que Él dice que nosotros debemos rechazar y no tener esos sentimientos en nosotros porque son maldad. Obviamente que son diferentes. Lo que pasa es que nosotros a veces, por no investigar, creemos que cuando habla de la ira de Dios y cuando Él nos dice que nos apartemos de la ira, es la misma cosa. Obviamente que la traducción no es buena, porque esa palabra ira tiene muchos significados y el escritor o traductor debiera haber usado otra palabra que también viene de la misma original para hablar cuando habla de Dios y hubiera sido más fácil para los que están leyendo. Pero obviamente como el escritor también cree que Dios se enoja y se aira y esto, entonces él usa esa palabra. Nadie le puede evitar que no la use. Él está traduciendo de acuerdo a lo mejor que él se imagina. Y entonces por eso tenemos estas malas traducciones que nos llevan a interpretar mal la palabra en muchos textos, ¿no? Una y otra vez a lo largo de las escrituras, esto es lo que sucede cuando leemos acerca de la ira y el furor de Dios. Nunca se trata de que Él usa la fuerza y el poder para matar y destruir, sino que Él los deja ir. Esa ira, cuando vemos ahorita el significado, es que cuando dicen su ira, es que Dios los deje ir, los entrega a sus propios deseos egoístas. Veamos cómo el apóstol Pablo lo dice de una forma tremendísima aquí en Romanos 1, 18, 24, 26 y 28. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraran entre sí sus propios cuerpos. Por estas causas Dios los entregó, otra vez, quiero que pongan atención a estas palabras, Dios los entrega, dice, a pasiones vergonzosas. Y como ellos no aprobaron tener en conocimiento a Dios, Dios los entregó, dice otra vez entregar, ¿verdad? A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Vamos a ver qué dice Elena de White en relación a cómo es que Dios destruye realmente. Y aquí vamos a entender mejor. En el libro Patriarcas y Profetas, página 739, dice:
En referencia a 2 Samuel 12, 11 y 12, que dice que Dios levantaría el mal contra David, ella dice, no es que Dios haya incitado estos actos de maldad, sino que a causa del pecado de David, él no ejerció su poder para evitarlos. Dios no ejerce su poder para evitarlos. Entonces, todas estas cosas malas que le iban a venir a David, no era porque Dios se las iba a mandar él mismo directamente, pues aunque la Biblia diga que yo te voy a enviar y tú vas a pagar y esto, no es eso. Ella está explicando aquí claramente, no es que Dios haya incitado estos actos de maldad, sino que a causa del pecado de David, él no ejerció su poder para evitarlos. O sea, Dios, después del pecado de David, no ejerce poder para evitar las consecuencias que ese pecado le iba a traer a David. Y por eso aparenta que es Dios el que lo está enviando, pero no, lo único que él está haciendo es no evitando que los resultados de su pecado caigan sobre él. Ok, otro ejemplo de esto se puede encontrar en el comentario de Elena G. de White sobre Números 21:6. Y dice, y Yahweh envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Ahí se ve que dice que Dios las envió. Imagínense. Cuando los hijos de Israel viajaban por el desierto, el Señor los protegió. Eso está en Testimonios para la Iglesia, volumen 8, página 50. Cuando los hijos de Israel viajaban por el desierto, el Señor los protegió de las serpientes venenosas, pero llegó el momento en que debido a la transgresión, impenitencia y terquedad de Israel, el Señor quitó su poder, o sea, toda su protección Él la retira, ¿verdad? El Señor quita su poder restrictivo de estos reptiles y muchos del pueblo fueron mordidos y murieron. Entonces fue que la serpiente de bronce fue levantada para que todos los que se arrepintieran y confiaran en ella con fe pudieran vivir. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace Dios cuando el pueblo empieza a murmurar y a blasfemar y a desconfiar de él y a decir cosas terribles contra Dios y Moisés? Él retira su protección. Ellos no quieren estar con él, ellos no confían en él. Él dice, ok, ustedes con su conducta me están desechando, me están apartando. Él retira su protección. Estas serpientes que por naturaleza se hubieran querido meter o estarían metidos allí, Dios las protegía, los ángeles de Dios protegían y no dejaban que se metieran al campamento. Pero cuando Dios se retira, ¿qué pasa con las víboras estas venenosas? De una vez empiezan a meterse. Es solo cosa de tiempo. ¿Usted quiere que le caiga una calamidad? Empiece a transgredir la ley de Dios. Empiece a hacer cosas malas, a robar, a mentir, a levantar falso testimonio, a hacer todo lo malo que la ley dice que no haga, y usted verá cómo de una vez va a empezar a tener las consecuencias. Eso es lo que sucede realmente. En su lectura sencilla, el versículo de Números parece sugerir que en su ira, Dios deliberadamente, con rencor, vamos a decir, reunió un nido de serpientes, quizás incluso las creó en el lugar para atacar a los transgresores que cuestionaron sus caminos. Cuando leemos eso, que no, que Dios les envió. Imagínense, qué traducción más pésima. Porque el tipo que está traduciendo esto, en vez de usar otra palabra, porque la palabra shalak, que es la palabra hebrea para eso de enviar, también tiene muchos otros significados. También significa soltar, dejar ir, liberar, entregar. ¿Por qué no usó una de esas? ¿Por qué usó enviar? El traductor aquí, obviamente, él cree que es Dios el que está mandando esto y usa la palabra enviar. Que cualquiera que lo lee va a tener la impresión, oh, Dios es el que envía estas serpientes para que vayan a matar a los israelitas por haberse rebelado contra él, porque Dios se enojó y piensan que Dios es igual que nosotros, que le hacemos algo, nos hacen algo malo y ya yo reacciono tratando de defenderme y de castigar al malhechor, ¿no? Entonces, no es eso. Aquí vemos claramente en Salmo 50, 19, aquí sí el traductor no usó la palabra enviar, sino que dice en Salmo 50, 19, desatas, shalak, que es la palabra que se usa arriba también,
Desatas tu boca para el mal y tu lengua para el engaño. Ahí dice que desatas, en vez de decir enviar. O acá la otra dice, o sea, otra versión dice, desatas tu boca para el mal y encierras tu lengua para el engaño. De hecho, ella también creía que era el enemigo de nuestras almas el que estaba haciendo la matanza. Vamos a ver lo que dice Elena G. White en Manuscritos Release. Manuscritos liberados, página número 19, página 281. Dice, la misma mano que impidió que las serpientes del desierto entraran en el campamento, de los israelitas hasta que el pueblo escogido de Dios lo provocó con sus constantes murmullos y quejas, está hoy protegiendo a los honestos de corazón. Si esta mano restrictiva se retirara, el enemigo de nuestras almas comenzaría de inmediato la obra de destrucción que ha deseado llevar a cabo durante tanto tiempo. Y porque ahora no se reconoce la paciencia prolongada de Dios, a las fuerzas del mal ya se les permitió a un grado limitado destruir. Cuán pronto las agencias humanas verán borradas de la existencia sus magníficos edificios que son su orgullo. Entonces aquí vemos a Elena G. White hablando de este mismo principio que ocurre allá con las serpientes. Ella está diciendo, la misma mano que impidió que las serpientes ardientes del desierto entraran al campamento, hasta que el pueblo escogido de Dios lo provocó en sus constantes murmullos y quejas, está hoy protegiendo a los honestos de corazón. Esa mano que controlaba que esas serpientes se metieran al campamento de Israel es la misma que está restringiendo ahorita que Satanás puede tomar control de el mundo. Por eso en Apocalipsis se presenta como estos 4 ángeles que tienen, ¿verdad? Allí controlando, ¿verdad? Los vientos para que no soplen sobre la tierra. Es la mano poderosa de Dios que hace esto ahora, ya con Israel, con estas serpientes y en todas las otras circunstancias donde Él nos cuida y nos protege. Si fuera por Satanás, si Dios dejara a este mundo en las manos de Satanás completamente y dijera, no, Satanás, ahí está, yo me voy, este mundo no duraría ni unos cuantos minutos, venía la destrucción total de esto, porque Satanás lo que quiere es que nosotros muramos perdidos, sin Dios y sin esperanza, y nos perdamos igual que Él. Pero es la mano restrictiva de Dios la que mantiene a este mundo todavía aquí en la tierra, porque Satanás va a tener el control, porque el Espíritu de Dios se va a apartar. Ok, entonces, ya casi vamos a terminar. Refiriéndose a Éxodos 4, 21, 7, 3 y 13, que sugieren que Dios endureció directamente el corazón que se acuerdan de Faraón. Elena G. White explica esto principalmente nuevamente. Dios nunca obliga a un hombre a ofender y a perderse. Leemos que endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y que Faraón se negó a dejar ir a Israel. ¿Fortaleció y confirmó Dios al rey en su obstinación? Dice ella, no. Simplemente permitió que las semillas de la incredulidad produjeran su fruto. Y la semilla sembrada cuando se rechazó el primer milagro produjo una cosecha de infidelidad. Dios dejó al rey a las inclinaciones de su propio corazón. Review and Herald, página 27 de julio de 1897, párrafo 5. O sea, y está diciendo, no es que Dios endureció el corazón de Faraón. Nosotros empezamos a veces por no entender que es Dios el que está haciendo que Faraón se endurezca y no quiera hacerle caso. No, Dios quería salvar a Faraón y a los egipcios. Y a todo mundo Él los quiere salvar. Pero si usted se empecina en su terquedad, Dios no puede seguirlo protegiendo. Dios va a dejar que usted coseche las consecuencias. ¿Ok? Así que vamos a leer esta última cita para terminar. Vamos a leer esta cita de Elena G. White que dice lo siguiente. Dios no destruye a nadie. Todo aquel que se ha destruido se habrá destruido a sí mismo.
Todo aquel que reprime las advertencias de la conciencia está sembrando las semillas de la incredulidad, y éstas producirán una cosecha segura. Al rechazar la primera advertencia de Dios, el faraón de antaño sembró las semillas de la obstinación y cosechó obstinación. Dios no lo obligó a no creer. La semilla de la incredulidad que sembró produjo una cosecha de su clase. Así continuó su resistencia hasta que vio su tierra devastada, la figura fría y muerta de su primogénito, y el primogénito de todos los de su casa y de todas las familias de su reino, hasta que las aguas del mar se cerraron sobre sus caballos y sus carros y sus hombres de guerra. Hasta ahí entonces viene a darse cuenta, mejor hubiera obedecido, lo hubiera dejado ir. Su historia es una temible ilustración de la verdad de las palabras de que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Si los hombres se dieran cuenta de esto, tendrían cuidado con qué semillas siembran. Palabras de vida del Gran Maestro, página 84, 1900. Así que, hermanos, vemos claramente cómo es la situación. No es Dios el que viene y endurece el corazón de Faraón. No es Dios el que viene y se aira y empieza a destruir y a matar. Faraón tuvo su tiempo de siembra y también tuvo su tiempo de cosecha. Sembró resistencia y obstinación. Sembró la semilla en la tierra. Dios no puso en funcionamiento ningún poder nuevo. Se dejó que la semilla brotara. Al hombre se le permite actuar según su verdadero carácter. Cuando el Señor ve incredulidad en el corazón contra la luz y la evidencia, ¿qué hace Él? Todo lo que tiene que hacer es dejar en paz a la gente humana, porque la semilla puesta en la tierra producirá las semillas según su especie. Cuando Faraón se negó a prestar atención a los mensajes y amonestaciones de Dios, y no fue amonestado por el primer milagro que Dios obró para convencerlo, estuvo en condiciones de decir más fácilmente, quiero y no quiero. Su resistencia independiente produjo una cosecha según su especie, y todas las evidencias que Dios dio para poner sus pasos en el camino correcto solo sirvieron para afianzarlo en la incredulidad y la rebelión. Pasó de un grado de resistencia y desobediencia voluntaria a otro grado, tal como lo han hecho los impíos de todas las épocas y los harán hasta el fin del tiempo. Hasta que finalmente vio el rostro muerto de su primogénito, el carácter revelado por Faraón es similar al de todos los impenitentes. Dios no destruye a nadie. Lo dice nuevamente aquí la sierva de nuestro Padre. Dios no destruye a nadie. Pero después de un tiempo, los malvados son entregados a la destrucción que ellos mismos han forjado.